El precio de ser elegida. En una pequeña ciudad del centro de México, donde casi todos conocen el apellido de los demás por algún pariente, llegó una joven de 23 años a trabajar a un pequeño despacho contable. Era su primer empleo formal después de terminar la universidad. Se presentó el primer lunes del mes con una seguridad que rozaba la soberbia. Caminaba con paso rápido, la carpeta nueva bajo el brazo y la sensación de que por fin el mundo le debía un lugar. El despacho no era grande, pero tampoco un sitio improvisado. Se trataba de una oficina mediana especializada en contabilidad fiscal y auditoría para negocios locales. Paredes blancas, escritorios alineados en forma de U y el sonido permanente de las teclas mecánicas, mezclado con el aroma a café recalentado. Allí la recibieron con una sonrisa contenida. La presentaron como la nueva auxiliar. Le asignaron un cubículo pegado a una ventana que no se abría, con vista al estacionamiento. No era la única recién contratada. Otra joven casi de su edad se había incorporado una semana antes, de carácter tranquilo, discreta y con un trato amable que rápidamente le ganó simpatías. Ese contraste fue suficiente para que, desde el primer día, la recién llegada sintiera la competencia como una espina clavada. El ambiente parecía cálido, pero ella lo percibía con recelo. Había sonrisas, sí, pero también había miradas que clasificaban. Y en ese orden no escrito, ella quería ocupar el lugar principal. Las primeras semanas todo parecía transcurrir con normalidad. La invitaron a almorzar. Le mostraron cómo se archivaban las pólizas, cómo se elaboraban las conciliaciones y a dónde estaban los respaldos de auditoría. Sin embargo, pronto esa cordialidad se diluyó. A la tercera semana las conversaciones comenzaron a seguir sin incluirla. Las bromas circulaban de un escritorio a otro y la dejaban al margen, como si su presencia fuera un volumen bajado a propósito. Aquella exclusión silenciosa la lastimaba más que cualquier regaño directo. Cada vez que veía a la otra auxiliar conversando con naturalidad con el jefe del despacho, el estómago se le retorcía. No era que existiera una relación evidente entre ellos, pero para ella bastaba con el gesto amable, la confianza en el tono, la ligera preferencia en el saludo. En su mente todo aquello confirmaba que no había lugar para dos, y si lo había no pensaba ser la que se quedaría relegada. Intentó ganarse un espacio. Llegaba temprano, se ofreció a ordenar lo que no le correspondía, a etiquetar carpetas y archivar cajas. Pero esa iniciativa solo reforzó la imagen de la que acomoda, no la de alguien con proyección. No lo decía en voz alta, pero dentro de sí se repetía una frase que la mantenía firme. Tienen que elegirme. La prisa no era mero capricho juvenil. Lo contaba después como una necesidad. No tenía tiempo que perder. No estaba dispuesta a ser invisible. Quería sobresalir, que la reconocieran, que la distinguieran de las demás. Y fue esa urgencia donde buscó otro tipo de ayuda. No acudió a un mentor ni a una red de contactos. De noche, en su cuarto, con el cansancio revoloteando en la cabeza, comenzó a recorrer foros y videos donde se hablaba en susurros de ciertos temas. Ella lo definió así. Pedí compañía. No dio nombres, no mencionó rituales. Tal vez por lo mismo, para que nadie más entrara en este tipo de cosas. Solo confesó que pidió la intervención de una presencia que acompaña a quienes desean abrir caminos más rápido de lo debido. Desde entonces lo cotidiano dejó de ser neutral. El café que preparaba para el jefe ya no era un simple café. Al mover la cucharita repetía por dentro su intención como un mantra sencillo. Que me elijan. Lo mismo al redactar un correo, firmar un documento, al entregar una carpeta. La oficina era el mismo escenario de siempre, pero ella había sembrado una expectativa invisible en cada acto. Las primeras señales fueron sutiles. Una tarde, mientras buscaba papeles en el archivo, escuchó su nombre pronunciado con claridad muy cerca de su oído. No fue el típico licenciada, formal, sino la familiaridad de quien llama a alguien que ya conoce. Volteó con un «¿qué pasó?», pero no había nadie en el pasillo.
El zumbido de las luces fluorescentes se cortó apenas un segundo, como si la electricidad hubiera contenido la respiración y luego volvió. Se obligó a sonreír nerviosa atribuyéndolo al cansancio, pero esa no sería la última vez. En casa, la primera noche después de aquel incidente, oyó pasos en el pasillo. 3, medidos hasta detenerse frente a su puerta. Vivía sola y se levantó con cautela, revisó cada rincón y no había nada. Pero la puerta del pequeño closet que siempre cerraba antes de dormir estaba entornada. Al correr la ropa sintió en la punta de los dedos un frío que no correspondía a la temperatura de la habitación. Dice que era gélido, como el abrir de un congelador. Cerró de golpe, se acostó de nuevo sin hacer oración y encender la luz. En la oficina lo siguiente fue una corriente de aire frío que la rodeaba a la altura de la cintura, apareciendo en momentos específicos, casi siempre minutos después de que el jefe cruzaba cerca de su cubículo. Lo interpretó como una confirmación. Su intención estaba dando resultado. Las coincidencias se acumularon. El jefe empezó a pedirle ayuda en asuntos que ella había deseado en silencio. La otra auxiliar, aquella que tanto la incomodaba, comenzó a cometer pequeños errores. Un documento mal archivado, un balance con cifras equivocadas, una cita que olvidaba de pronto. Nadie la acusaba, pero los tropiezos quedaban a la vista. Ella no decía nada, solo pensaba que era la vida de los demás y que, bueno, quería salir adelante. En una ocasión, al quedarse hasta tarde terminando conciliaciones, escuchó un ch, ch, ch desde la bodega. No fue fuerte, apenas fue un sonido que reclamaba atención. Fue a asomarse y no encontró a nadie. De regreso a su escritorio, otra vez escuchó su nombre, con una voz de mujer que sonaba demasiado cerca. El zumbido de los tubos fluorescentes parpadeó y detrás de ella una palabra bajita seca. Ven. No obedeció. Caminó de vuelta fingiendo seguridad. Esa misma noche, en su casa recibió una llamada de un número privado. Al contestar no escuchó burlas ni respiraciones pesadas, solo un silencio tenso, como si al otro lado alguien estuviera esperando. Entonces llegó la frase con un tono apagado pero firme. Ella jura que lo escuchó en el teléfono, pero igual piensa que tal vez pudo haber sido en su cabeza. Que te elijan. La llamada terminó de golpe y miró la pantalla unos segundos y sin admitirlo agresió en voz baja. Al día siguiente, cuando el jefe la mencionó por su nombre completo frente a 2 clientes, sintió un orgullo inédito. Su gesto breve administrativo de rozarle el codo al pasar la hizo erguirse de su asiento. En ese instante el aire frío descendió otra vez, rodeándole la cintura y su nombre volvió a escucharse detrás de ella. No era la voz del jefe. Venía de algún punto invisible del pasillo. Aquella noche de nuevo el número privado apareció en la pantalla de su celular. Contestó con firmeza. El mismo silencio. Jura nuevamente haber escuchado la frase, y esta vez respondió en un susurro gracias y luego colgó. Ella se consideraba lista para lo que viniera. Lo que no sabía era que aquel camino abierto con tanta prisa ya había empezado a cobrarle un precio. A medida que pasaban las semanas, dice que la cercanía con el jefe dejó de ser una coincidencia. En reuniones rápidas, en pasillos, en encargos de último momento, el nombre de la joven aparecía siempre, y la diferencia de sus compañeras que respondían con cortesía fría. Ella empezaba a usar un tono distinto, miradas largas, sonrisas que se prolongaban medio segundo más, gestos medidos. No era enamoramiento, era cálculo. Una tarde aceptó llevarlo a un café directamente a la oficina. Cerró la puerta tras el de sí y lo que ocurrió ahí no fue romántico ni secreto. Fue un acuerdo tácito, breve, en el que él aceptaba su compañía con la misma naturalidad con la que pedía revisar un estado de cuenta. Lo suyo no fue un idilio, sino una transacción disfrazada de aventura. Suficiente para que ella creyera que estaba consiguiendo exactamente lo que quería. El efecto de esto no tardó en mostrarse. Recibió atención que no había tenido las demás.
La invitaron a participar en reuniones menores, le confiaron clientes pequeños, la recomendaron en voz alta con alguien como con iniciativa. Cada logro reforzaba su convicción que la intención puesta en sus asuntos estaba funcionando. Pero los fenómenos también crecieron. Ya no eran solamente pasos en el pasillo de noche o voces que la llamaban en la oficina vacía. Ahora eran susurros breves en mitad de la jornada laboral, zumbidos en el celular antes de sonar con números desconocidos, corrientes de aire helado en espacios cerrados. En su habitación, por ejemplo, dice que despertaba con la sensación de que alguien la estaba observando desde la puerta del closet entreabierto, aunque juraría haberlo cerrado de antes de acostarse. Lejos de asustarla, aquello le alimentaba el orgullo. Me está respondiendo, se decía a sí misma. Era como si lo invisible confirmara que había tomado el camino correcto. Y al mismo tiempo, su compañera, la otra recién llegada, comenzó a hundirse. Una falla aquí, un descuido allá, hasta que un error en un reporte terminó costándole una reprimenda directa. Poco después dejó de aparecer en la oficina. Nadie dio explicaciones claras. Oficialmente había renunciado, entre comillas. Ella interpretó aquello como una victoria personal, como una prueba más de que el destino se estaba acomodando a su favor. Pero la atmósfera en la oficina cambió. Varias compañeras empezaron a verla con recelo. Algunas dejaban de saludarla, otras evitaban coincidir con ella en el comedor. Ya no solamente era envidia, empezaban a sospechar. Había rumores sobre cómo lograban avanzar tan rápidamente, sobre la cercanía con el jefe, sobre el aire extraño que parecía rodearla. Y uno de esos rumores finalmente llegó a él. El jefe obviamente empezó a distanciarse, no de forma brusca, sino con la cortesía de quien quiere evitar problemas. Encargos menores, menos tiempo en la oficina, mensajes impersonales. La tensión se acumulaba y ella lo notó, pero lo interpretó como un obstáculo más que debía vencer. Redobló su intención, insistió en los gestos, buscó encuentros a solas. Lo que antes funcionaba ahora se le escurría de las manos. En casa el ambiente se volvió más pesado. Decía que recibía llamadas privadas, pero cuando revisaba los números no había nada, no había registros. Y que cuando contestaba ya no escuchaba frases, sino ruidos, interferencias, y la sensación de que alguien estaba respirando demasiado cerca de ella. En la oficina, más de un compañero comentó haberla escuchado murmurar sola como si estuviera hablando al aire. Y una tarde, al imprimir un documento, un colega aseguró que el monitor de su computadora mostró por un instante un nombre que no estaba en la base de datos. Nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Finalmente, una de sus compañeras reunió el valor para hablarlo frente a todos. No dio detalles y solamente sugirió que su éxito no era limpio. El rumor bastó para que el ambiente se volviera insoportable. El jefe, cansado de las tensiones, decidió prescindir de ella. No buscó escándalo. Simplemente un día viernes le pidieron que firmara su renuncia. Salió de la oficina convencida de que le habían castigado por la envidia de los demás. En su versión nunca hizo nada malo. Solo intentó mejorar su vida. Solo quiso un lugar. Solo pidió ser elegida. Tuvo que pasar un tiempo y meses después consiguió un nuevo trabajo en otro despacho más grande en una ciudad distinta. El sueldo era mejor y la relación con sus compañeros parecía más estable. Ella cuenta esto que le pasó como una prueba de que al final todo había valido la pena. Dejó de contar estas situaciones sobre intencionar las cosas. Dejó de sentir esas corrientes frías o las llamadas privadas que decía haber tenido. Para algunos, probablemente esa sería la señal de que aprendió la lección. Para otros, es un recordatorio de que algunas puertas que abrimos pueden traernos sorpresas que no siempre son las que queremos. ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Nuevamente los puedo saludar después de no sé cuánto tiempo. Decidí tomar un descanso. No voy a hacer una aclaración bastante amplia en este relato. Algunas cosas van a cambiar por aquí, sobre todo en la cuestión de la publicación diaria. Y
Estaré abriendo otro proyecto, esperemos a finales de mes o mediados de mes. Manténganse al tanto. Estoy bien, estamos tranquilos y nuevamente estamos por acá. Cuídense mucho.